El objetivo fundamental de la Red Natura 2000 es la conservación de los hábitats y especies de interés comunitario que requieren la protección de sus territorios. Por eso, la Directiva Hábitats, además de orientarse a alcanzar y mantener su estado de conservación favorable, trata de prevenir su posible deterioro por actuaciones humanas. Y lo hace obligando a los Estados miembros a evaluar previamente las repercusiones que planes, programas o proyectos pudieran provocar sobre hábitats y especies de interés comunitario. La Directiva Hábitats obliga a hacerlo en todos los espacios protegidos Natura 2000. Y nuestra Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad lo hace también fuera de ellos. En este cuarto y último vídeo sobre la Red Natura 2000 explicaremos cómo se evalúan las repercusiones que planes, programas o proyectos pudieran provocar sobre hábitats y especies de interés comunitario, tanto dentro como fuera de la Red Natura 2000. Las directivas europeas Aves y Hábitats constituyen el soporte legal de la Red Natura 2000. Como son de obligado cumplimiento para todos los Estados miembros de la Unión Europea, España ha tenido que transponerlas a nuestra normativa a través de varias leyes. La principal es la Ley 42/2007, modificada por la 33/2015 del Patrimonio Natural y la Biodiversidad. Pero hay otras, como la 21/2013 de Evaluación Ambiental. Y también, para su desarrollo, algunos reales decretos, como el 139/2011, que crea el listado español de especies en régimen de protección especial y el catálogo español de especies amenazadas. Y órdenes ministeriales, como la que deberá establecer los criterios para evaluar el perjuicio de planes, programas o proyectos a la Red Natura 2000. La Ley 33/2015, que modificó la 42/2007 precisamente para incorporar cuestiones relativas a Natura 2000, transpone en su artículo 46 las obligaciones que el artículo 6 de la Directiva Hábitats impone a los Estados miembros de la Unión Europea para prevenir efectos perjudiciales de las actuaciones humanas sobre la Red Natura 2000. Y lo hace, como se puede ver, indicando que se ha de evitar que su efecto sea apreciable. Sin embargo, nuestra ley va más allá de lo que impone la directiva y también obliga a los órganos competentes, en este caso las comunidades autónomas, a evitar esos perjuicios sobre hábitats y especies de interés comunitario fuera de Natura 2000. En concreto, para evitar que tengan un efecto significativo sobre su estado de conservación. Para conseguirlo, el artículo 46.4 establece que cualquier plan, programa o proyecto que sin tener relación directa con la gestión del lugar o sin ser necesario para la misma pueda afectar de forma apreciable a las especies o hábitats de los citados espacios, ya sea individualmente o en combinación con otros planes, programas o proyectos, se someterá a una adecuada evaluación de sus repercusiones en el espacio. Y también que los órganos competentes solo podrán manifestar su conformidad con los mismos tras haberse asegurado de que no causará perjuicio a la integridad del espacio en cuestión, y si procede, tras haberlo sometido a información pública. Finalmente, indica que los criterios para la determinación de la existencia de perjuicio a la integridad del espacio serán fijados mediante orden del Ministro de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, oída la Conferencia Sectorial de Medio Ambiente. Para terminar, el artículo 46.5 indica que si las conclusiones de esa evaluación son negativas, las actuaciones, planes, programas o proyectos solo podrán realizarse por razones imperiosas de interés público de primer orden, que habrán de acreditarse mediante procedimientos muy serios, como una ley o un acuerdo del Consejo de Ministros. Y que todo ello resultará todavía mucho más difícil si el espacio protegido Natura 2000 alberga hábitats o especies prioritarios. Y que si eso sucede, habrá que adoptar las medidas compensatorias necesarias para garantizar la coherencia global de Natura 2000.
Queda claro, pues, que antes de llevar a cabo cualquier plan, programa o proyecto que pudiera afectar a la Red Natura 2000 o a los hábitats o especies de interés comunitario que se sitúan fuera de ella, hay que hacer una evaluación adecuada de las repercusiones que tales actuaciones podrían provocar. Y que sólo tras esa evaluación el órgano competente podrá decidir si se autoriza o no su ejecución. Teniendo en cuenta que Natura 2000 ocupa un 27% de la superficie terrestre de España y que solo incluye una proporción relativamente pequeña de la superficie ocupada por hábitats y especies de interés comunitario, es evidente la enorme importancia que tiene la evaluación adecuada de esas repercusiones, tanto para las distintas administraciones como para los promotores de las actuaciones y las empresas y los técnicos que trabajan para ambos. En este vídeo trataremos de explicar cómo se lleva a cabo esa evaluación en sus aspectos básicos. Empezaremos planteando y tratando de contestar algunas cuestiones que surgen inevitablemente al leer la normativa descrita. Por ejemplo, ¿qué es una evaluación adecuada de las repercusiones? ¿Es una evaluación de impacto ambiental? ¿Cuál es la orden ministerial que establece los criterios de existencia de perjuicio? ¿Qué proyectos deben ser evaluados? ¿Qué quiere decir eso de sin tener relación directa o sin ser necesario? ¿Qué es un impacto apreciable? ¿Qué es un efecto significativo? ¿Cuándo se causa perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000? ¿Qué significa en combinación con otros planes o proyectos? ¿Y cuándo se puede autorizar un plan, programa o proyecto? Empezaremos por la evaluación adecuada de las repercusiones, que aparece regulada por la Directiva Europea 2014/52/UE y nuestra Ley de Evaluación Ambiental. Esa evaluación adecuada, que afecta a espacios Natura 2000, aparece descrita en la disposición adicional séptima de la ley y podría ser considerada como una variante de la evaluación de impacto ambiental cuando ésta no ha de aplicarse. Aunque luego explicaremos en qué consiste, conviene recordar aquí que si el resultado de la evaluación es favorable y la actuación se puede llevar a cabo, se debe tratar de conseguir que no haya impacto ambiental neto. Y ello implica tres cosas. En primer lugar, prevenir, eligiendo la mejor alternativa para minimizar los efectos negativos. En segundo lugar, restaurar lo posible mediante las denominadas medidas correctoras. Y en tercero y último, compensar el impacto residual o inevitable mediante las denominadas medidas compensatorias. Si la evaluación es desfavorable, la actuación no podrá ser autorizada, salvo que se aleguen y acepten las razones descritas en el artículo 46.5 de la Ley del Patrimonio Natural y la Biodiversidad, en cuyo caso hay que aplicar las medidas compensatorias necesarias para tratar de conseguir que no haya impacto ambiental neto. Y pasamos a describir en qué consiste el protocolo de evaluación adecuada de perjuicio a la Red Natura 2000. Cuando empezó a aplicarse la Directiva Hábitats, la Comisión Europea publicó algunos manuales, como los que aparecen en la imagen, orientados a describir cómo había que aplicar lo que establece su artículo 6 a efectos de evaluar esas repercusiones o ese perjuicio a la Red Natura 2000. Sin embargo, su falta de concreción llevó a que los evaluadores tuvieran que abrir camino al andar, y que dada la importancia de lo evaluado, las decisiones terminasen con frecuencia en los tribunales. Primero de comunidades autónomas, luego en los supremos de cada Estado miembro y finalmente en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. La Comisión Europea también tuvo que emitir numerosos dictámenes para aclarar algunos aspectos. Al final, como dijimos, con todo ese cuerpo de doctrina disponible, resultaba evidente la necesidad de tener un documento guía que permitiese aclarar con nitidez la normativa y que estableciese criterios objetivos y cuantificables para evaluar las repercusiones o perjuicios de actuaciones humanas a la Red Natura 2000.
Por eso nuestra Ley 33/2015, en su artículo 46.4, estableció que tales criterios debían ser fijados mediante una orden ministerial. A día de hoy, esa orden ministerial todavía no existe, pero se ha avanzado bastante para elaborarla, y lo que sí existe es una guía metodológica de evaluación de impacto ambiental en Red Natura 2000, con una última versión de enero de 2019, que aunque no obliga legalmente, ayuda mucho a conocer el contenido que debe tener esa evaluación adecuada. En la imagen se puede ver su enlace. Por ahora, lo hace solo para los hábitats de interés comunitario, aunque está previsto que luego se haga también para especies. Las aves del Anejo 1 de la Directiva Aves, las aves migradoras y las especies de flora y fauna del Anejo 2 de la Directiva Hábitats. A continuación, analizaremos su contenido para explicar en qué consiste esa evaluación adecuada, y lo haremos contestando las preguntas que planteamos con anterioridad. El primer paso es determinar si el plan, programa o proyecto en cuestión debe ser sometido a evaluación, un proceso que se denomina screening. La norma establece que solo quedan excluidos de la evaluación los que tengan relación directa con la gestión del lugar o sean necesarios para la misma, siempre y cuando estén contemplados en su plan de gestión. Por eso es tan importante establecer con precisión los objetivos del plan de gestión de cada espacio protegido Natura 2000. Sin embargo, aunque algunas actuaciones sean en principio compatibles, eso no implica que puedan quedar excluidas automáticamente. Siempre hay que hacer una valoración caso por caso, y eso lo tienen que hacer tanto el promotor de la actuación como las administraciones competentes, y en caso de duda siempre procederá a la evaluación. También conviene recordar que las actuaciones ubicadas en el exterior de la Red Natura 2000 que pudieran generar efectos apreciables en ella deben ser objeto de evaluación previa. Una segunda cuestión es qué se entiende por efecto o impacto apreciable o significativo, algo que describe de forma más o menos genérica la Ley 21/2013. Sin embargo, como resulta imprescindible concretar de forma objetiva cómo se delimita si ese efecto es apreciable o no, explicaremos cómo lo interpreta la guía elaborada por el Ministerio, que lo considera como primer criterio o condición A. En ella, ese efecto apreciable o significativo viene determinado por la pérdida admisible de superficie absoluta del hábitat de interés comunitario en metros cuadrados. Y como no todos los hábitats son iguales, la guía establece límites diferentes en función de lo que denomina clases de vulnerabilidad para cada región biogeográfica. Para establecer las clases de vulnerabilidad utiliza 8 criterios que aparecen reflejados en la imagen. Al final resultan 6 clases de vulnerabilidad y cada hábitat de interés comunitario se adscribe a una en cada región biogeográfica. En la imagen presentamos a modo de ejemplo la de las turberas del grupo 7, que como se puede apreciar presentan clases de vulnerabilidad muy elevadas. Conocida la clase de vulnerabilidad del hábitat de interés comunitario que nos interesa en la región biogeográfica que corresponde, se determina la pérdida de superficie absoluta admisible, que también es función del porcentaje de superficie relativa alterada con respecto al espacio protegido Natura 2000. Como se puede apreciar, las pérdidas admisibles de superficie son muy reducidas, casi siempre inferiores a 1 hectárea, incluso en clases de vulnerabilidad muy bajas. Si la alteración provocada por la actuación que evaluamos no supera esa pérdida de superficie admisible, se considera que su efecto no es apreciable o significativo, y que por tanto se puede autorizar la actuación. Si por el contrario lo supera, hay que pasar al segundo criterio, que analiza si se causa perjuicio a la integridad de la Red Natura 2000. La integridad del lugar y la existencia de perjuicio han sido descritas de forma genérica por la normativa, los manuales y la jurisprudencia existentes.
Sin embargo, como en el caso anterior, la guía elaborada por el Ministerio establece un procedimiento concreto y objetivo para evaluar si existe ese perjuicio. En este caso, que se denomina condición B, el criterio es verificar si la pérdida relativa de superficie del hábitat con respecto a la que existe en la zona especial de conservación supera o no el 1%. Y teniendo en cuenta no solo la pérdida de la actuación que evaluamos, sino también las pérdidas acumuladas correspondientes a otras actuaciones previas desde que se declaró el lugar de interés comunitario. Eso responde a la pregunta que hacíamos de qué significa la frase en combinación con otros planes o proyectos, que aparece en la Directiva Hábitats y en nuestra Ley 33/2015. Como se puede imaginar, ese criterio obliga a las comunidades autónomas a tener permanentemente actualizada la superficie que ocupa cada hábitat de interés comunitario en cada zona especial de conservación, y también a registrar las pérdidas que en ella han provocado todas las actuaciones que se han llevado a cabo desde que se declaró el lugar de interés comunitario. Si la pérdida relativa acumulada de superficie del hábitat no supera el 1%, se considera que la actuación no genera perjuicio a la integridad del lugar y se puede autorizar. Si por el contrario lo supera, sí existe ese perjuicio y hay que pasar a analizar el último criterio o condición C. La condición C se evalúa solo si no se cumplen las condiciones A ni la B. En este caso, se trata de verificar si la actuación tiene repercusiones negativas relevantes sobre la estructura y función de los hábitats de interés comunitario en la zona especial de conservación que nos ocupa. Para hacerlo, la guía remite al evaluador a las fichas de bases ecológicas preliminares para la conservación de los tipos de hábitats de interés comunitario en España. En ellas y en el anejo 4 de la guía aparece el listado de los indicadores de estructura y función para cada tipo de hábitat y los niveles de los mismos que corresponden a cada estado de conservación. La guía establece que para evaluar esta condición hay que simular que la actuación se realiza y modelizar su repercusión en cada una de las teselas del hábitat que resulten afectadas. Para cada una se tiene que comparar la situación de cada indicador antes y después de la actuación y ver si el estado de conservación empeora o no. En caso de que el estado de partida sea el peor, desfavorable malo, se considerará que empeora si lo hacen más de un tercio de los indicadores. El resultado de la evaluación será positivo si no empeora una superficie del hábitat de interés comunitario superior al 10% de la que ocupa en el espacio Natura 2000, en cuyo caso la actuación podrá ser autorizada. En caso contrario será negativo y la actuación no podrá ser autorizada salvo que se opte por la vía excepcional que contempla el artículo 46.5 de la ley. En esta imagen presentamos, a modo de ejemplo, los indicadores de estructura y función correspondientes al tipo de hábitat de interés comunitario 9340, encinares de Quercus ilex y Quercus rotundifolia. En resumen, el procedimiento de evaluación adecuada de repercusiones de actuaciones humanas a Natura 2000 contempla los siguientes pasos. En primer lugar, determinar si la actuación, plan, programa o proyecto, debe ser evaluada. En segundo, verificar si realmente existe algún hábitat de interés comunitario que pudiera verse afectado por ella. Eso requiere 4 actuaciones. 1. Conocer la descripción detallada del hábitat de interés comunitario, que se encuentra en el Manual de Interpretación de los Hábitats de la Unión Europea. 2. Consultar la cartografía oficial de hábitats de interés comunitario y ver si hay alguno que aparece presuntamente en la zona afectada. 3. Verificar en campo si algún hábitat de interés comunitario está realmente presente en la zona afectada.
Y 4. Evaluar la superficie y el estado de conservación inicial de las teselas de ese hábitat de interés comunitario que previsiblemente serán alteradas por la actuación. Finalmente, una vez recogida la información necesaria, solo queda aplicar los criterios de la guía del Ministerio y verificar si se cumplen las condiciones A, B y C que acabamos de describir. Como información adicional, creo que útil por la relevancia de los planes generales de ordenación urbana, recuerdo que en enero de este mismo año el Tribunal Constitucional Español ha sentado jurisprudencia dictaminando que los terrenos incluidos en la Red Natura 2000 deben ser protegidos como suelos no urbanizables de especial protección. Hasta aquí hemos visto cómo se puede evaluar la repercusión de actuaciones humanas sobre los hábitats o especies de interés comunitario dentro de la Red Natura 2000. Sin embargo, como dijimos, nuestra Ley 33/2015 de Patrimonio Natural y Biodiversidad, en su artículo 46.3, establece que las autoridades competentes deben adoptar las medidas necesarias para evitar repercusiones desfavorables sobre hábitats o especies de interés comunitario también fuera de la Red Natura 2000. Y lo acota de una forma muy laxa, diciendo que hay que hacerlo en la medida en que ello genere un efecto significativo sobre su estado de conservación. En este caso no se pueden aplicar los criterios de la guía del Ministerio, y en concreto tampoco el del 1% de la superficie que ocupa el hábitat en la zona especial de conservación, porque estamos fuera de Natura 2000. ¿Qué se puede hacer en estos casos? ¿Cómo podemos evaluar si la actuación que nos ocupa puede generar un efecto significativo sobre el estado de conservación de hábitats o especies de interés comunitario? Pues lo primero que hay que decir es que en este caso no hay ni manual ni guía oficial, y que por tanto hay que abrir camino al andar, obviamente apoyándonos en la normativa oficial, los dictámenes de la Comisión Europea y la jurisprudencia existente. Lógicamente, el primer paso es analizar cómo se evalúa el estado de conservación. Y hay que decir que la Comisión Europea indica que esa evaluación se ha de hacer a escala de región biogeográfica. Y que los criterios, en este caso para los hábitats de interés comunitario, son los 3 que ya describimos: área de distribución y superficies ocupadas dentro, estructura y función, y estado de conservación de las especies típicas. A mi juicio, y teniendo en cuenta la jurisprudencia existente, podemos hacer las siguientes consideraciones. En primer lugar, es difícil que el área de distribución de un hábitat de interés comunitario se vea afectada por un plan, programa o proyecto. Pero hay 2 excepciones: que se realice precisamente en los límites de ese área de distribución o que afecte a la conectividad y por tanto a la integridad de la Red Natura 2000. Ese es un criterio importante que hay que tener en cuenta en cada tesela afectada por la actuación y que se ha contemplado con frecuencia en la jurisprudencia. Un segundo criterio es el de la repercusión sobre la superficie ocupada por el hábitat. En este caso, como la evaluación del estado de conservación se realiza a escala de región biogeográfica y el criterio del manual de la Comisión Europea para el estado desfavorable malo es que esa superficie se reduzca en más de un 1% anual, podemos aplicar ese criterio. Es, sin duda, el más oficial y objetivo. Pero es también excesivamente poco exigente, porque en este caso se refiere solo a una actuación. Y es muy difícil que ésta afecte a una superficie que puede llegar a ser muy grande. Un segundo criterio, en este caso muy exigente, porque es igual al que se aplica dentro de Natura 2000, sería comparar la superficie del hábitat de interés comunitario afectada con el 1% de la que éste ocupa en la zona especial de conservación más cercana. Finalmente, se puede comparar con el 1% de la superficie que ocupa el hábitat en la comunidad autónoma, que es un criterio intermedio, pero poco objetivo, porque depende de la superficie de la comunidad autónoma. Y es evidente que no es lo mismo trabajar en Madrid que en Andalucía o en Castilla y León.
el criterio de estructura y función no resulta aplicable, porque habría que evaluar cómo afecta la actuación a la estructura y función del hábitat de interés comunitario a escala de toda la región biogeográfica. Y el de las especies típicas tampoco, por el mismo motivo. Finalmente, cabe analizar si la superficie del hábitat afectada por la actuación alberga especies de interés comunitario o amenazadas o protegidas oficialmente por el Real Decreto 139/2011, que por su importancia pudieran desaconsejar la realización de la actuación. Ese es un criterio que ha sido contemplado con cierta frecuencia en las jurisprudencias española y europea. Y para finalizar, creo conveniente recordar que, lógicamente, el nivel de exigencia de la evaluación de las repercusiones de actuaciones humanas sobre hábitats y especies de interés comunitario debe ser inferior fuera de Natura 2000 que dentro. En el diagrama que aparece en la imagen he tratado de recoger los procesos involucrados en la evaluación de las repercusiones de planes, programas y proyectos sobre hábitats o especies de interés comunitario, tanto dentro como fuera de la Red Natura 2000. Y para finalizar, aprovecho las dos últimas imágenes para recordar los documentos o fuentes de información más relevantes en cada una de las cuestiones relacionadas con esos procesos de evaluación. Espero que estos 4 vídeos hayan servido para divulgar y aportar algo de luz sobre esa magnífica herramienta de conservación de nuestro patrimonio natural que es la Red Natura 2000.